Hola amigos del Huerto Tropical, y el día de hoy les voy a hacer la actualización de las frutas tropicales en el huerto en el mes de septiembre. Y bueno, vamos a empezar. Vamos a empezar por los árboles de atemoya. Aquí pueden ver el más pequeño y el más grande. Y en el mes de septiembre mire cómo va la fruta. Aquí abajo tiene más. Aquí hay uno que tiene esto como una quemadita de sol. La fruta de este no es tan grande, diría mediana, pero también este es el árbol que es más pequeño. Vamos a ver el árbol que está más grande. Aquí tiene la fruta, ¿veis? Este ocupa más parte de mi mano. Esta todavía más, esta ocupa casi toda mi mano. Aquí abajo hay otra. Estas sí están de buen tamaño. Y bueno, yo no creo que vayan a estar creciendo más. Yo creo que lo que les falta es que pues sigan su proceso de maduración hasta que le toque la fecha, que es más o menos a finales de año. Y bueno, así se ve las atemoyas en septiembre. Esto que está aquí son unas semillas de papaya que sembramos aquí. Y bueno, ahí están ya germinadas y están creciendo. Ya estas papayas vamos a esperar que crezcan un poquito más y después decidimos si las vamos a separar y las plantamos en otras partes o las dejamos aquí. Así que bueno, estas son unas papayas nuevas. Luego aquí está el arbolito de carambola. Este arbolito sí ha estado dando muchísimas flores. En el mes de septiembre tiene muchísimas flores, y lo más interesante de todo es que ya está formando frutas. Aquí pueden ver cómo se está formando la fruta. Este árbol fue plantado apenas el año pasado y miren cómo ya está dando fruta. Por aquí había una que estaba grande, aquí está. No sé si se logra ver aquí. A ver si lo tomo de este lado. Esa es la más grande de todas hasta ahora. Ahí se puede ver. Y están estas aquí. Y aquí al lado tiene otras más. Esto fue una sorpresa porque sinceramente yo no pensaba que estos árboles tan jóvenes pudieran estar dando fruta en tan poco tiempo. Normalmente siempre cuando uno compra los árboles en los viveros le dicen no, como unos 2 o 3 años para que empiece a dar fruta, y eso por lo rapidito. Pero no, este árbol afortunadamente pues ya está dando sus primeras frutas. Con respecto a los cítricos, no hay mucho de qué hablar. Hay unos que están empezando a dar brotecitos nuevos, pero en realidad el crecimiento ha sido bastante lento. Las naranjas están todas empezando a producir algunas hojitas nuevas. Una cosa que sí estamos haciendo para evitar que esas hojitas nuevas se vuelvan a dañar de ataques de pulgones y de las hormigas es precisamente estarlas controlando, las hormigas, y estoy agregando neem oil una vez a la semana para quitar unas cuantas minadores de la hoja que tienen. Algunos de estos árboles cítricos sufren mucho de minador de la hoja, y bueno, también para prevenir de los pulgones. A ver si por fin estas hojitas nuevas empiezan a salir como es debido. Aquí por ejemplo está un ejemplo de una hoja o de una rama que tiene infección del minador de la hoja, y mira cómo se terminan retorciendo todas y salen feas. A ver si logro ver aquí atrás alguna donde se note cómo se ve el minador. Por lo menos ve, esta rama está totalmente saludable, pero hay otras. A ver si en el mandarinero creo que
puedo conseguir, porque este es el que más atacado se ve siempre. A ver, aquí mira, este es un ejemplo. No sé si aquí logran ver en esta hoja como si fueran unos túneles marcados dentro de la hoja. Y eso es porque el minador es como un gusanito, se mete dentro de la hoja, por eso es que es tan difícil de eliminarlo, y él se va alimentando por ahí adentro. Y este es el más atacado que tengo. Entonces ahorita este sábado, hoy estamos aquí, hoy es viernes, o sea mañana. Este sábado, por alguna razón, esta cámara se me está nublando y no sé por qué. Mañana voy a eliminarle todas esas hojas que tiene en mal estado y esparellarlo otra vez, a ver, para garantizar de que las hojas que vengan pues crezcan saludables. Vamos a ver. Y así están los cítricos, no hay mucho movimiento con los cítricos, solamente el limonero este verde, que sí está cargadísimo de frutas. Y bueno, ya hemos recogido un montón y ya están bastante grandes. Pero aparte de todos los demás cítricos, pues podríamos decir que están estacionarios, no hay mucha actividad. Luego aquí tenemos el mango. El mango ahorita sí en septiembre, pues ha dado, miren, estas hojas son todas hojas nuevas. Esto también, que es un brote nuevo, o sea que está empezando a crecer. Tiene sus momentos en que se para de crecer y después vuelve otra vez. Esto también es un capuchoncito nuevo. Pero aparte de eso, esto es todo lo que el mango ha estado creciendo hasta ahora. Los dragon fruit, esto sí, esta es su época. Agosto, septiembre y bueno, ya veremos el mes que viene. Pero ¿se acuerdan que polinicé muchísimas flores? Miren, estas son las frutas que se están formando producto de esa polinización. Y sin embargo, ahorita está botando muchísimas flores nuevas. Esta es una flor nueva que no ha abierto. Esta también. Aquí hay más fruta. Aquí hay otra fruta. Más fruta. Pero todos estos aquí, por ejemplo, son flores que todavía ni siquiera han abierto. Las flores se ven diferentes según de la variedad que sean. Por ejemplo, ven esta flor de aquí, que diferente es a esta flor de aquí. Esta es alargada y esta es toda como redondita, polludita. Y así va el dragon fruit. Este sí está en pleno crecimiento, pleno desarrollo de frutas y flores. Así que también estamos esperando que las frutas que ya fueron polinizadas empiecen a madurar. Y bueno, ya esperaremos después por las flores que están por abrirse. Así que así está el dragon fruit. Dejaron de botar aguacate, ya por lo menos los aguacates que tienen son los que van a quedar ya. Este es el Hass. Por allí tiene unos cuantos más, lo que pasa es que está como escondido, como tiene tantas ramas, pero comparado con la cantidad que tenía es nada, o sea, perdió muchísimos aguacates. Supongo yo que porque el árbol es bastante nuevo, apenas se sembró el año pasado y bueno, no está suficientemente maduro para soportar la fruta. Pero sí está ahorita, por ejemplo, en pleno crecimiento, tiene todos estos bordes, ya lo tengo que podar, porque miren aquí donde está mi mano y miren dónde están las puntas. Esto todo es nuevo, o sea que en septiembre es un periodo, por lo menos aquí en el sur de California, para que el aguacate esté empezando a dar hojas nuevas. Si se fijan allá abajo, tengo estas ramas rastreras, pero se las dejo para que hasta miren, tengo un aguacate allá abajo. También eso le causa peso a la rama. Las dejo para que protejan el tronco del sol. Como estamos en un verano muy fuerte ahorita, con mucho calor, eso las protege de que el tronco no se les vaya a quemar. Y después, con respecto al bacon, lo mismo, ya está pasadísimo de alto, lo tengo que podar. Y también se pueden ver, aquí este tiene muchos más aguacates que el otro, porque este también tiene
Ya 3 años de sembrado. Bueno, les decía, disculpen, me ahogué y tuve que parar la grabación. Este tiene ya 3 años de sembrado aquí en tierra. Entonces tiene un poquito más de madurez y ya está dando mucha más cantidad de aguacates, sobre todo con respecto al año anterior, que abajo también tiene, porque el año anterior creo que dio como unos 2 o 3 aguacates nada más. En cambio este año ya está mejorando la producción. Y bueno, así se ven los aguacates en septiembre. La jaboticaba no ha dado ningún tipo de cambio. Como les digo, estos son árboles tropicales que nosotros estamos tratando de adaptar a este medio. Aquí esto no es un clima tropical, aquí se dan las 4 estaciones, no muy marcadas, pero sí se dan las 4 estaciones y pues estos árboles no están acostumbrados a esas variedades de clima, pero hasta ahora por lo menos se mantiene vivo. Y bueno, será solamente esperar a ver cómo va evolucionando. Aquí adentro de toda esta tela que lo tenemos para protegerlo del sol está el green zapote, y esta es una muestra de lo que ya les estaba diciendo sobre la jaboticaba. Estos son árboles tropicales, no están acostumbrados a estos climas. Este green zapote estaba de lo más bonito, y en lo que llegó el verano es como que el calor es demasiado fuerte y se le cayeron todas sus hojas. Hasta pensamos que se iba a morir, pero con suerte de que parece que ahora que está bajando un poquito el calor, porque ya estamos cerca del otoño, está empezando a volver a abrir. Aunque aquí las puntas se le ven un poquito quemadas, o sea que esta protección va a quedar hasta que no haya nada de calor. Y a ver si se salva este arbolito. Sin embargo, este arbolito, que también es tropical, este es el chico zapote, níspero zapodilla, mi favorita fruta. Le encanta. Este no ha sufrido para nada. Como pueden ver, todas las puntas de las ramas están en pleno crecimiento. Todos estos bordes que se ven de un color diferente a este verde, más rojizo, son crecimientos nuevos. Y miren, todo el arbolito tiene todas esas puntas en crecimiento. Y lo más bonito para mí, este árbol me lo regalaron a mí el día de la madre. Yo tenía una zapodilla que se murió, no crecía y a la final se terminó muriendo. Y entonces el día de la madre el año pasado me regalaron este, o sea, hace solamente un año que tiene este árbol sembrado aquí. Y bueno, yo pensaba que tardará, como le dije, igual que le dije con la carambola, tardará sus 3 años o más en dar fruta. Pero este año dio muchísimas flores y miren, ya parece que me va a regalar las primeras frutas, porque aquí tiene una y por aquí le vi otra, a ver si se las consigo. Anda por estos lados. Aquí está la otra, no la conseguía. Y tiene otra más, pero como les digo, es tan pequeñita ahorita la fruta, no sé si lo logran ver aquí, que es difícil conseguirla entre todas estas ramas. A ver. Bueno, yo sé que tiene otra por allí. Así que bueno, estoy contenta de que por fin voy a probar otra vez mi fruta favorita. No sé cuánto tardará esta fruta en crecer, porque yo tenía entendido que tardaba hasta como un año, pero volví a averiguar y dice que entre 4 y 5 meses. Bueno, eso ya lo iremos averiguando juntos, porque le vamos a seguir la pista a esta fruta. Por lo menos hasta ahora, si comparo esta frutita con mi dedo, está más pequeña que la uña de mi dedo pequeño. Así que vamos a ir comparándola todos los meses en el tamaño y ya iremos viendo de verdad cuánto tarda creciendo y cuándo de verdad está lista para la cosecha. Pues así está el chico zapote.
El jackfruit sigue creciendo despacito, el sol para nada lo molesta, no tiene ni una sola hoja quemada y tiene todas sus puntas creciendo despacito pero seguro, dice él. Y así está. Vamos a ver cómo continúa en los próximos meses. El Suriname Cherry ha crecido hacia los lados, como ven, está bastante ancho, pero hacia arriba no ha crecido tanto. Ha dado una que otra florecita, pero no, mira, aquí están dos que ya están marchitas ya por caerse, pero todavía no ha dado fruta. El sol no les ha molestado tampoco a este árbol para nada. Se ve contento, se ve bien, pero este como que sí es de los que va a tardar sus 3 años en dar fruta, porque hasta ahora ya lleva desde el 2019 y sí ha dado muchas flores, pero todavía nada de fruta. Así que seguiremos esperando con el Suriname Cherry. Con respecto a la guanábana, también la guanábana se ha portado muy bien. Este es el primer año que tiene sembrado en tierra. Esta planta la habíamos sembrado por casi un año en la maceta y estaba bien, y bueno, decidimos cambiarla a esta zona en la tierra y miren, sigue creciendo, ha crecido de tamaño. Yo la comparo como con fotos que tengo de cuando estaba en la maceta y sí se ve que está mucho más poblada, así que va muy bien. Se ha tenido con el sol alguna que otra hoja que se le ha quemado un poquito, que pueden ver esta por ejemplo, aquí hojas que se le han caído, pero no ha sido una cosa masiva. O sea, el árbol dentro de todo ha soportado muy bien el verano, así que la guanábana en septiembre está muy bien. Este toconcito allá abajo, no sé si se logra ver, a ver si lo acerco y se ve mejor. Ok, esto es el mamey. El mamey, pues ya yo les había dicho que se había muerto, y lo que hice fue que le corté todas las ramas del injerto, y lo que queda allí viene siendo el toconcito de la rama original o del tronco de donde se injertó, que debe ser mamey también. Entonces lo que estamos esperando a ver si esto resucita, porque ya le vamos a ver, les voy a dar la muestra más adelante de qué árboles aquí han resucitado en el huerto después de estar en estas condiciones. Así que todavía no nos rendimos con este mamey. Lo tenemos forradito aquí con esta tela para que el sol no lo termine de secar, y bueno, con esperanzas de que esto vuelva a resurgir. Aquí tenemos dos nuevas passion fruit o parchitas, una es morada y la otra es amarilla. A las personas que han seguido desde los inicios el huerto tropical, se acordarán que aquí había una planta de passion fruit que era inmensa, que abarcaba todo y todo, en todas partes se quería montar, y bueno, decidimos podarla, pero la podamos demasiado y la pobre planta no resistió y se murió. De tan bonita que estaba, la matamos, sencillamente la matamos, y bueno, con el dolor de nuestra alma, pero bueno, agarramos semillas de unas frutas, las germinamos y bueno, aquí están. Así que vamos a ver cómo van progresando estas nuevas passion fruit en esta zona. Esto que ven aquí es lo que llaman ice cream bean o inga. También tiene otro nombre que ahorita no me viene a la mente. Esta inga, también se acuerdan de videos anteriores, nosotros la arrancamos de raíz, la sembramos en una maceta y de hecho la vendimos porque crecía y crecía bastante rápido. La tenía que estar podando prácticamente semanalmente, pero no terminaba de dar fruta, y como la fruta no era una cosa tampoco que nos volvía locos, bueno, decidimos, ¿sabes qué? Vamos a quitarla de aquí. Perdón, no sé, algo me está picando la garganta. Y bueno, debe ser que dejamos alguna de las raíces, y miren cómo ha brotado esta planta, no solamente aquí, sino aquí también.
y ahora parece como un mini arbusto, y así es que la pensamos dejar crecer ahora, a ver qué tal les va. Pero este es otro ejemplo de lo que les digo, uno termina eliminando, pensando que eliminó la planta completa, y la planta es tan fuerte que hasta con un pedacito de raíz ella vuelve a resurgir. Así que esperemos que el zapote le pase lo mismo, o el mamey, perdón, que le pase lo mismo. Así que bueno, aquí está de nuevo la Inga o el Ice Cream Bean en el huerto tropical, de regreso. Otra de las plantas que le va muy bien en el clima aquí del sur de California, igual que en el verano, no se afectó para nada, es la acerola o el Barbados Cherry. Este no tiene como una época fija de echar flores, sino que tiene como prácticamente todos estos meses ha estado dando muchísimas flores, y también, como ven allí, no sé si lo logran ver aquí, se ven las frutas. Aquí hay más frutas. Ahí hay otra. Y bueno, como ven, está cargado de flores. Hemos comido ya muchísima fruta de aquí, y bueno, parece que vamos a tener muchísimas más porque todavía está dando muchísimas flores. Aquí hay otra fruta más. Así que esta fruta es una fruta que de un sabor peculiar, porque no es una fruta dulce, y ya les he dicho varias veces, el que conoce la ciruela de huesito, por lo menos si son venezolanos y conocen la ciruela de huesito, a eso sabe. Tiene como 3 semillitas dentro, y la pulpa y la cáscara es comestible. Botan las semillas y se comen esa pulpa con su cáscara, y sabe a ciruela de huesito. Es un sabor así medio acidito, no un ácido fuerte, es ligeramente ácido, y apenas si la deja madurar bastante, que se ponga casi morada, es un ligero tono dulzón, pero de verdad que a nosotros nos gusta bastante. El que tiene el paladar acostumbrado a este tipo de frutas que no son dulces, le puede gustar, y de verdad que es un éxito en el huerto porque se da y da bastante fruta. Luego, con respecto a la higuera ya apenas le quedan unos cuantos higuitos, ya prácticamente ya dio todo lo que iba a dar. De hecho, ya se le están empezando a caer algunas hojas. En la cercanía del otoño, pues ya empieza a perder sus hojas, y esta pierde todas las hojas completamente y se duerme. Pero así se ve la higuera en septiembre. Ya dio toda la producción, bastantes higos que comimos este año, estaban deliciosos, súper dulces, y bueno, ya se acabó la producción de higueras hasta el año que viene. Aquí está la chirimoya, y este es otro ejemplo de una de las plantas que se murió, el injerto se murió completamente, y le tuvimos que cortar todo lo que se había muerto, y lo que quedó fue la base donde estaba el injerto, y de esa base de repente creció toda esta planta. Pensamos que la habíamos perdido, no es la planta original, no es la planta que compramos en el vivero, pero sigue siendo chirimoya, así que ¿qué importa? Vamos a ver qué clase de chirimoya es. Y bueno, pero esta es una de las razones que yo les digo, nunca pierdan la esperanza cuando se les muere una planta, porque quién sabe si de lo que queda de la raíz vuelve y resurge. Y este es un ejemplo. Luego están las guayabas. Esta es la guayaba pequeña, o la uniguayaba, porque la llamo así porque solamente dio una fruta. Esta es la primera vez que da fruta este árbol aquí. Está sembrado desde el 2019, pero estoy viendo a ver si es guayaba rosada, porque esa es la que no tengo. Supuestamente con esa intención la plantamos pensando que era guayaba rosada, así que vamos a ver qué es lo que da esa fruta. Y aquí está la guayaba grande, que sí ya
tiene tiempo aquí en el huerto, desde el 2017. Y como ven, ya hasta embolsé la fruta para que no la vayan a maltratar los animalitos. Pero todavía toda esa fruta está verde, así que hay que esperar. Ella cambia color como amarillento. Y así están las guayabas. Aquí hay una que no se me olvidó embolsar. Y aquí hay otras que no embolsé porque estaban todavía en fase de flor, pero ya están en fase de fruta. Así que todavía faltan muchas. Mira, por ejemplo, estas son flores que acaban de cambiar a fruta. Así que tengo que embolsar más. Pero se ve muy bien el arbolito. Estas guayabas sí soportan muy bien el calor. Y bueno, así se ven. Después tenemos aquí la guayaba que habíamos trasplantado, que conseguimos y la trasplantamos. Esta se murió también y le quedó solamente el tronquito. A ver si se ve aquí abajo ese tronquito, y mi esposo lo tiene así para ver si se salva y si no le pega el calor y se termina de salvar por lo menos lo que está de raíz. Luego aquí tenemos a la moringa. La moringa crece y crece y no deja de crecer. Ustedes no van a creer, pero yo todavía tengo unos manojos de moringa que tengo que procesar, que ya están secos y por flojera no los he procesado para convertirlos en polvo. Cuando ya esta mata está pasada de tamaño, y la tengo que cortar también para hacer más polvo de moringa. Con suerte que esta mata en invierno se duerme y por lo menos me va a dejar descansar, porque esto sí crece y crece y crece. Así que bueno, vamos a tener polvo de moringa para rato. Y por último aquí tenemos al Miracle Fruit, que ya les hice un videito por ahí porque se lo merecía, porque se ha portado muy bien. Miren la fruta, ya nos está dando fruta por primera vez. Una planta que parecía desahuciada porque cuando recién la compramos y la plantamos empezó a desmejorar. Todas las hojas se le secaban, prácticamente lo que le quedaban eran los tallitos. Le fuimos cambiando de sitio para ver si era que tenía mucho sol, un sitio más sombreado. Le estábamos regando con agua de lluvia nada más. Y bueno, una vez que conseguimos que lo que quería era un poquito más de agua a la semana, no demasiada más, pero con que regarla 2 veces en vez de una, empezó a mejorar y a mejorar. Y miren, toda la cantidad de flores, todas estas bolitas que ven aquí, esas son las florecitas. Y esta es la fruta, que no crece mucho más que esto, es una fruta bien pequeña. Pero bueno, si quieren saber más sobre esta fruta, véanse el video del Miracle Fruit que no hace mucho les publiqué, para que sepan más de qué se trata. Y bueno, no se olviden de suscribirse al canal, de darle me gusta si así es su deseo. Y bueno, este es el huerto tropical con sus árboles tropicales en el mes de septiembre. Y ya el mes que viene les haré la próxima actualización, a ver cómo van evolucionando todas esas frutas que les acabo de enseñar. Aquí sí que sin más nos despedimos, hasta el próximo video.